Empecé haciendo astrología como todo el mundo, estudiando, digamos, con el zodiaco tropical, estudiando signos, planetas, las casas, los aspectos, los asteroides, bueno, de forma, digamos, clásica. Después empecé a hacer lecturas, hasta que, bueno, me di cuenta que estaba viendo cosas que, digamos, estaban fuera de las normas. O sea, yo no estaba siguiendo un reglamento de cómo se debería leer. Es más, si alguna vez lo seguí, Sol, Luna, Ascendente, como para darle esa información a la persona, había algo en mí que me estaba diciendo que como que no era muy necesario capaz seguir esas normas, ¿no? Aún así, bueno, lo intentaba hacer porque obviamente la persona también espera eso a veces, ¿no? De la astrología, porque es lo que se conoce. Eh, por más que después, bueno, sea un montón de información y la persona no sepa bien qué hacer con eso, o se acuerde de algo, diga, ah, sí, me dijo que tenía un ascendente en tal, pero no le entendí nada. Entonces, bueno, eso es muy común. Aún así, bueno, yo seguía haciendo lecturas, sesiones, pero había algo que no me cerraba. O sea, había algo en. Cuando yo veía una carta, que no me cerraba. O sea, la persona venía con una pregunta y yo para poder responderle esa pregunta, cuando surgían preguntas más profundas, ¿no? Para yo poder responderle esa pregunta, yo tenía que atravesar y sobrepasar un montón de normas establecidas de la astrología. Esa es la única manera que yo tenía de poder dar la respuesta. Entonces esto me lleva a preguntarme, ¿no? O sea, ¿hay algo que está mal en la astrología? Bueno, básicamente vas a encontrar en mi canal un montón de videos hablando y un poco haciendo preguntas, ¿no? Sobre estas cosas. Más allá de preguntas directamente afirmándolas, porque bueno, ya las experimenté y demás, ¿no? Y bueno, este canal se trata de mi verdad, obviamente. Entonces, nada, empecé a ver que la forma de interpretación clásica no alcanzaba para poder responder a las personas en las necesidades reales que tenía o que tiene una persona que tienen que ver con necesito solucionar algo de mi vida. La persona muchas veces también entiende que esa solución, la astrología te la puede dar con la predicción, ¿no? Con ir más allá, ir al futuro, un futuro incierto, a un futuro carente de presente. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Y irme a tu futuro sin saber realmente tus bases, quién sos, qué tenés, cómo funcionan tus dinámicas. Entonces ya te estoy directamente borrando todas esas posibilidades con las que vos viniste para darte un futuro aleatorio y automático, no aleatorio, sino automático, que se va a producir si vos sos una persona inconsciente en la vida, o sea, que no tiene conciencia de nada, o sea, que no tiene una pizca de evolución ni fuerza de voluntad para evolucionar en cosas. Entonces así sí se vuelve fácil la predicción, porque yo estoy prediciendo algo inerte, y lo inerte es predecible. Inerte entre comillas, es como decir, tanto para la ciencia como para la astrología, ciencia antigua, es fácil predecir el movimiento de los planetas, en el caso de la astronomía la órbita, en el caso de la astrología saber los ciclos, ¿no? De las energías, de cuando se produce tal cosa, porque sabemos que en cualquier momento va a volver a pasar por cierto lugar, cierto planeta. Entonces eso es automático. Entonces si vos te volvés una persona así inerte, que simplemente se deja llevar, y bueno, es fácil poder predecir, pero esa no es la idea, eso es algo que quedó en el pasado. Es algo que tenemos que entender que ya quedó en el pasado. No podemos seguir, con todo el poder que tiene la astrología, seguir fomentando ese desconocimiento sobre realmente quién sos, qué es lo que vos traes, ¿no? A través de la predicción. Y cuando hablo de predicción, hablo de revolución solar, hablo de cualquier tipo de prognosis que me lleve a mí a querer adelantarme a algo sin siquiera conocerme. Entonces, a partir de esto, yo empecé a desarrollar mi forma de ver y de interpretar la astrología hasta llegar a un punto, que es el nivel en el que estoy ahora, en el que ni siquiera uso aspectos,
no uso asteroides, no uso revolución solar, no uso progresiones secundarias. Eh, lo único que uso es la carta natal, el mapa natal de nacimiento, y podemos sumar los tránsitos también, porque de alguna forma el tránsito es el presente ahora mismo. Entonces, tenemos la base y tenemos un presente. Más que eso, no te hace falta para entender cómo usar tu poder. El tema es que como está construida la astrología convencional o occidental o tropical, no te puede explayar esto, no te puede explicar esto. Primero, bueno, por lo que es conocido este canal, que tiene que ver con su base, ¿no? El zodíaco sideral. O sea, la astrología convencional está bajo un zodíaco tropical que está desfasado y bueno, esto ya se tendría que saber, se tendría que enseñar en las escuelas de astrología. Eh, está en la historia, lo dicen los libros, de cómo fue que el zodiaco se dividió. Y el zodiaco sideral, del cual la astrología védica, por ejemplo, también usa el zodiaco sideral, no es que está basado en una estrella o en varias estrellas, está basado en el zodiaco original de siempre, que proviene en un signo, proviene de una constelación. Eso fue siempre así, si no, ¿cómo? Usemos un poco de sentido común. ¿Y cómo puede ser que la constelación de Tauro a casualidad tiene el mismo nombre de los signos? Sí, porque es una división, el signo es una división de la constelación. Ahora, lo que pasó después es que se empezó a tomar de referencia los signos, o sea, el zodíaco, y se separó de las constelaciones. Eso se separó por un movimiento de la Tierra, por también un personaje histórico griego, Hiparco de Nicea, que fue muy importante en ese tema de la división del zodíaco. Y esto lo cuento en mi página web sobre el zodíaco sideral. Hay una breve historia sobre esto. O bueno, te dejo acá un video para que, perdón, por acá, para que vayas a ver un poco brevemente la historia del zodíaco. Pero es muy importante entender que no es que la astrología tropical está mal y la astrología sideral está bien, sino es entender primero esto, que la astrología es una ciencia subjetiva, es una ciencia que habla del astral. Entonces, es como decir, es una ciencia que habla del fluir del agua, algo que no podemos controlar con exactitud para dónde va. Y tiene muchos misterios y fluye de formas muy misteriosas, como las nubes, como las tormentas, como el espacio mismo que es el astral. Es un reflejo del astral, en mi opinión. Entonces es una ciencia que habla de todo eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y de que de cualquier forma vos vas a poder dar un mensaje, porque todo viene de ahí. Ahora, hay formas y formas. Una de las formas más claras que encontré en base a toda mi experiencia, porque vuelvo, o sea, yo también comencé con Ciego Tropical, comencé a dar astrología de la forma convencional, pero hay algo que me estaba trabando. Las lecturas, la interpretación, me veía forzado a tratar de unir dos partes, que esto estoy seguro que le pasa a toda astróloga, a todo astrólogo le pasa esto de quemarse la cabeza para tratar de entender. Y muchas personas dejan la astrología, muchas personas se derivan a otra cosa y son muy pocas personas que quedan realmente con la astrología. Y la mayoría sigue usando técnicas de predicción, sigue usando aspectos, sigue usando asteroides, sigue usando cada vez cosas más pequeñas, más complejas para tratar de explicar algo que tiene que ver con la emoción del ser humano. O sea, entender por qué me pasa lo que pasa, me pasa lo que me pasa, me siento como me siento. ¿Por qué la otra persona es así? ¿Por qué el mundo que me rodea me trae esto? Entonces, todo eso se vuelve un poco complejo de entender. Entonces, si podemos volver a la base original, basado en el zodiaco sideral, vas a empezar a ver con más claridad las dinámicas de cómo funciona el ser humano en este caso.
vamos a empezar a ver las cosas más simples en la primera interpretación, en la primera visualización del mapa. Es como decirte, pongo un ejemplo totalmente simple. Ustedes habrán visto personas que son de Virgo, pero esas personas de Virgo son personas que, y es más, las mismas personas de Virgo también, estoy seguro yo, se preguntaron alguna vez, ¿no se sienten de Leo? ¿No se sienten con energía leonina? ¿No se sienten que destacan aunque no quieran? Y las personas que la ven de afuera, ¿no ven a esas personas virginianas con toda esa energía leonina? Entonces, ¿por qué? Porque en la astrología sideral una persona virginiana tiene un sol en Leo. Entonces, ya desde el vamos, podemos ver esas cosas. Ahora el sol también empieza a cambiar su significado, empieza a cambiar su función. Pasamos de ver al sol como una identidad, a ver al sol como una fuerza dinámica de vitalidad. Y para entender esto te dejo este video por acá para que entiendas un poco más de qué estoy hablando. Pero con el pase al zodíaco sideral empezamos a ver un montón de cosas totalmente diferentes a lo que aprendimos en la astrología tropical. Se empiezan a ver las cosas más simples y a la vez más profundas también. Entonces, vos me preguntarás, ¿y los aspectos? ¿Cómo haces? ¿Y pero los asteroides? ¿Y pero la revolución solar? Son cosas que empiezan a irse, son cosas que empiezan a descartarse, son cosas que no son originales. Es más, ni siquiera sabemos qué cosas son originales de la astrología, porque todo este desarrollo viene de los tiempos modernos y no tan modernos, pero tampoco tan antiguos. Entonces no sabemos cómo fue lo original en la astrología. Pero a través de simplemente cambiar el zodíaco, podemos empezar a ver las cosas más simples. Obviamente que, bueno, va a haber personas que van a preferir quedarse con lo conocido y con lo fácil, y personas que van a querer ver más. La astrología se trata de, a través de la información, usarla para accionar. El sistema astrológico actual se volvió una cuestión de pertenencia, una cuestión pop, como le dicen muchos, de que todo es transformación, todo es cambio, todo es intensidad, planetas, signos, todos los signos son iguales, todos los planetas son iguales, causan lo mismo. Un eclipse tiene el poder de cualquier otro tipo de combinación planetaria. O sea, todo se reduce a algo superficial y básico, y no de lo básico que nos gustaría, ¿no? De la simpleza, y no de lo básico, banal y superficial. O sea, todo termina siendo igual hoy en la astrología. Todo se traduce en una identificación de algo. Y encima nos damos cuenta que está todo desfasado cuando empezamos a ver y estudiar astrología sideral. Entonces, mi objetivo es simplemente ese, poder darles a conocer la astrología sideral, que no necesariamente tiene que ser astrología védica. Eso ya siempre lo repito para que queden claro. La astrología sideral no es astrología védica. Usan el mismo zodíaco. Eso ya tiene que quedar más que claro. Empezar a ver una astrología más natural, orgánica y simple, y a la vez muy profunda y resolutiva.